yo me llamo Fran y yo vivo en San Marcos Sierra desde 2 años y estoy muy feliz de estar acá. Estoy haciendo poco a poco mi como trabajo de osteopata. La osteopatía es una terapia manual, es decir, que utilizamos las manos para percibir la expresión de la vida en los tejidos de nuestros pacientes. Adentro de todos los tejidos, músculos, fascias, tendones, huesos, articulación y todos los sistemas que son sistema nervioso, respiratorio, circulatorio, digestivo, genital, todo. Podemos percibir todo y sobre todo los líquidos que forman 70% del parte del cuerpo y que podemos percibir en la mano con una marea que sube y que baja en el cuerpo y que es un elemento muy importante en la curación del paciente. Acá hay una tensión máxima a nivel de las vértebras, a nivel de la médula y también a nivel de la dura madre y a nivel de todos los músculos alrededor hasta toda la parte visceral. Entonces fui un poco más allá de la osteopatía pura, porque justamente cuando un paciente viene en el consultorio con un síntoma, un dolor, una dolencia, una enfermedad, este síntoma déjà que aparece en el cuerpo fue déjà presente en la parte astral de la paciente, en su parte mental, porque no fue como procesada a nivel como espiritual. Entonces, cuando entendemos hay que entender de dónde viene el problema que se manifiesta hoy en el cuerpo físico y creo que la biodecodificación es un elemento importante como lo transgeneracional y después todo lo que tiene que ver con la comprensión del ser humano desde su natura superior individual. Entonces, las herramientas que yo uso de modo preferencial cuando yo recibo un paciente con esta conciencia es que siempre vamos a dar lo que somos y lo que podemos transmitir es la osteopatía. Entonces, lo transgeneracional, porque el paciente está directamente relacionado con la historia de su clan, y también la parte como de la biodecodificación que da una expresión particular de cada enfermedad a nivel emocional. Y si vamos más lejos, la parte también kármica, puisque somos seres cósmicos y vinimos ya con millones de años y una cantidad innombrable de encarnación que hoy llevamos en la vibración celular, en todo nuestro cuerpo. Bueno, entonces siempre lo más importante en una relación con un paciente es la convivencia y siempre la calidad de la relación que debe estar siempre desde la escucha, desde un plano amoroso. Después se va a vivir durante una sesión, donc l'idéal siempre es que una persona que está interesada por el tema osteopático, transgeneracional o biodecodificación o más, venga a hacer una sesión porque bueno, en este momento hay un contacto que permite de profundizar realmente un plano relacional que puede permitir como de sembrar semillas para que el paciente desarrolle por él mismo su propia salud. Así que yo te invito a venir acá a San Marcos Sierra, en este lugar maravilloso, para que compartimos una sesión de osteopatía.